Buenas tardes. Tenemos ahora esta aula magna a Marta Luis Sánchez Gómez, las entidades indígenas en México en el siglo XXI, globalización y transnacionalismo. Marta Luis Sánchez Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Sociales, y una socióloga y antropóloga mexicana con un amplísimo currículo en materia de migración, género, etnicidad y transformaciones en mundo campesino. En el carrero Nube de Cultures, acaban de salir, hay un interesantísimo artículo de ella y encarnito a los congresistas que lo llegan. Conocida en un congreso de antropología en Madrid, hay ya miles de tiempo, y llamó la atención las capacidades de análisis y el buen acercamiento de esas hipótesis entre la integrado. Ya en 1976 publicó en Cultures, la nuestra revista, el artículo de Muniz Ovalle titulado Repensando la identidad étnica. Van ya casi 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale. Ahora a hablarnos de los temas de la subjetividad, con las anotaciones propias de su siglo XXI. Vas en tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, habla mi español si le entienden, pero espero que sí. Agradezco muchísimo la invitación a la Academia de la Lengua Asturiana. Roberto, por allí andaba Avelino. Muchísimas gracias por la invitación y por todas las gestiones. Yo voy a hablarles sobre las identidades indígenas en el siglo XX-XXI y los procesos de globalización y transnacionalismo. Esta es una imagen de uno de los pueblos hablantes de lenguas indígenas, es un pueblo zapoteco, y están en la fiesta de Santo Patrón. ¿Sí? Entonces voy a darles primero un contexto de los hablantes de lenguas indígenas en México. La población indígena, como saben, es la población originaria. Es una población que ha estado marginada, excluida, estigmatizada y que a lo largo de los años se ha tratado primero de aculturar y posteriormente de reconocer que tienen una cultura propia, tradiciones, lengua, y de hecho hay modificaciones en los artículos para respetar y preservar las culturas, pero realmente es muy poco lo que se hace para lo que se debería hacer. Además de la complejidad misma de la cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Nosotros tenemos 68 lenguas indígenas en el país. 68 lenguas, lo que eso significa. Y 364 variantes lingüísticas. ¿Sí? Sin embargo, la lengua oficial sigue siendo el español. ¿Sí? A lo largo de los censos se ha tratado de contar a la población indígena, y desde el censo de 1930 hasta el 2019, el criterio que se utilizó para contar a la población indígena fue que fuera hablante de lengua. Entonces, al nada más considerar un elemento de la identidad que es la lengua, ¿sí? Pues vemos que esta población ha ido disminuyendo. Del 16% que se supone que había en 1930, para 2020, el 6.2% de la población total habla alguna lengua indígena. Dado que, esto pensaría que es una población que está disminuyendo, y ahorita vamos a ver cuando se introduce otro criterio que es el de la autoadscripción, la cosa cambia. Antes quiero señalarles cómo esas 68 lenguas, ¿sí?, están concentradas muy fuertemente en 5 lenguas. ¿Sí? 5 lenguas tienen 53, casi 54% de los hablantes de lenguas. ¿Sí? Y el 83% está en 16 lenguas. Esto es, hay 52 lenguas que tienen menos del 1% de los hablantes de lenguas indígenas. Entonces también hay una gran concentración en pocas lenguas, y hay otras que están pues en peligro de desaparecer también. Ahorita voy a hablar sobre la migración y cómo algunas lenguas se fortalecen, o al menos las identidades, y otras tienden como a desaparecer. Bueno, como les dije, en los censos, cuando se introduce el criterio de la autoadscripción,
Del 6.9% de la población total del país, sube al 18.40. Entonces, hay otro elemento que es el de la autoidentidad, que sí, autoidentificación, que sí hace que nos demos cuenta que es una población que tiene un porcentaje importante, y que, bueno, muchos hablantes de lengua, dado que ha sido estigmatizado, ¿no? Entonces no quieren declarar que habla lengua indígena. Entonces es un elemento importante de nuestra cultura, no solo de nuestra identidad y nuestro origen, ¿sí? Entonces, pero bueno, entonces tenemos como, a partir de la autoafirmación, tenemos una población más importante de la que capta el censo. Vamos a ver qué pasa con otro de los elementos fundamentales para la identidad de estas poblaciones, que es el territorio, ¿sí? Estas poblaciones estaban sobre todo asentadas en el centro-sur del país, en lo que se llamaban las regiones de refugio, así lo llamó Aguirre Beltrán. Eran territorios en donde se hablaba una lengua, se reproducían las culturas, actividades, ¿sí? A partir de múltiples elementos, por proyectos nacionales como la por hidroeléctricas, minas, proyectos de construcciones, de caminos, en fin. Algunos de esos territorios fueron amenazados, así como también actualmente por los carteles de las drogas, ¿sí? Pero, sin embargo, a lo largo de todo el siglo XX y hasta lo que va del XXI, un fenómeno que ha sido constante y que ha tenido un impacto importante en los pueblos indígenas ha sido el de la migración. Entonces, gran parte de las poblaciones indígenas se han movido de sus territorios originales. En ese momento estaba la hipótesis de que, bueno, pues iban a desaparecer estos grupos, de que ya iban a perder su cultura, su lengua. Con los años, ha habido migración nacional hacia Estados Unidos principalmente, aparte de, por ejemplo, con programas específicos, pero con los años se ha visto que no han desaparecido. Entonces, algunos estudiosos del tema señalamos que en lugar de perder su territorio, lo que han hecho es ganar nuevos territorios. Entonces hemos llamado como comunidades indígenas territoriales, comunidades transterritoriales, se le ha nombrado de diferente manera, pero lo que queremos decir es que esa dinámica de su cultura y de su organización con el pueblo, no solo no se pierde, se conserva el vínculo y se reproduce en los nuevos lugares. No sucede con todos los grupos indígenas, debo aclarar, como me señalaba al inicio, hay grupos que tienen riesgo de desaparecer. Yo he estudiado hace muchísimas décadas como Roberto, me hace muchísimo, algunos grupos indígenas, y estos son grupos que se han fortalecido. He estado estudiando, son principalmente mixtecos, zapotecos, grupos de Oaxaca, ¿sí? Entonces, estos se encuentran, como les dije, se mueven de sus comunidades de origen y se van asentando en diferentes lugares. En la Ciudad de México, por ejemplo, las lenguas originales son dos, náhuatl y otomí. En el censo de 2020 encontramos que hay hablantes de 55 lenguas indígenas en ese lugar. Y así pasa con todo el país. No sé si este mapa, alcanzan a ver cómo es aquí. Sí, ya, está acá. Bueno, en verde está lo que era el territorio de los hablantes de mixteco, ¿sí? Ese es su territorio original en el estado de Oaxaca. En las bolitas cafés es todos los lugares en donde se encuentran asentados en el país, ¿sí? Entonces, voy a pasar a mostrarles un estudio sobre migrantes de diferentes comunidades, ¿sí? Y cómo van reconociendo su identidad. Pero antes de esto voy a hacer una tipología de cuáles han sido las migraciones y las movilidades que han tenido estas poblaciones. Esta imagen nos muestra de un lado a los varones que están en la Ciudad de México, tienen un comité y se organizan para representarse ante las autoridades del pueblo para seguir siendo ciudadanos del pueblo. Del lado izquierdo están las mujeres que se quedan, que eso sucede en algunos casos que sí se quedan las mujeres, en otros ya migraron de autoridad familiar, pero en este caso están mujeres de diferentes generaciones, de diferente parentesco,
tejiendo, en este caso, su artesanía en la palma para tapetes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ha sido la migración a lo largo del siglo XX y que sigue en el XXI. Al final les voy a explicar que es el pueblo de Nicananduta, que corresponde a la imagen que les puse anteriormente, y ahorita vamos a empezar a ver los diferentes tipos de movilidades. Está desde aquella, la primera es que estos territorios no habían caminos para comunicar, entonces se tenían que comunicar por los antiguos caminos reales y tenían que intercambiar mercancías. Entonces esto es de la época de los arrieros. Los arrieros llevaban las mercancías que se producían en sus comunidades a comunidades más aisladas, donde tenían otro tipo de mercancías por el mecanismo de trueque, regresaban, intercambiaban, regresaban y los llevaban a los mercados distritales, ¿sí? Entonces, desde entonces empiezan a moverse, pero es un movimiento limitado del tiempo, máximo 15 días, lo hacían principalmente varones y empiezan a adquirir el conocimiento de las rutas que hay que seguir para ir a vender los productos, de los mecanismos de trueque y con quienes hay que hablar cuando se van a los mercados distritales para poder intercambiar los productos. Lo que pongo luego con itálicas, ¿sí? Que no sé si lo alcanzan a ver, son algunos testimonios de algunos entrevistados. Y las fotografías, la mayoría, salvo estas, son de diferentes trabajos de campo. Las mujeres también salían, ¿sí? Sobre todo mujeres viudas y abandonadas, pero sobre todo salían a distancias más cortas, porque tenían por su papel de esposas, madres, tenían que no podían irse 15 días, sino iban al mercado distrital a vender lo que se producía, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, yo iba por La Palma, pero yo hacía los petates, pero iba a venderlo en el mercado distrital. Entonces, va en un día, trueques, consigues la palma que necesitas, dejas los productos que llevas, ¿sí? Y entonces, ese mecanismo empezó a ser un antecedente para salir y ponerse en contacto con los otros. Casi siempre los otros eran comunidades indígenas más aisladas, llegaban hasta la costa, donde había población mestiza, y a los mercados distritales, a donde había también población mestiza, pero llegaban puntualmente para mediante el trueque, adquirir y vender, ¿no? Esta historia de los arrieros es el antecedente para cuando ya no es suficiente poder sembrar, intercambiar productos, bienes trazados de carreteras, entran productos de otros lados, entonces tienen que salir, ¿no? A otros lados para conseguir poder sustentar a la familia, ¿sí? Entonces, este mecanismo es salir a vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les comenté antes, ya me fui antes, lo que les comenté que salían por la zona y que llegaban hasta la costa, cuando hubo necesidad de salir, ya conocían esa ruta. Entonces, se fueron a la costa, a ciudades que, por ejemplo, estaba el auge petrolero, en Veracruz y Minatitlán, y que conocían las rutas, ya conocían la zona, entonces migran hacia esos lugares. Otros migran sobre todo al núcleo más importante que fue la Ciudad de México, que estaba mano de obra, y que ellos ya los parientes empezaban de Oaxaca, hacia la Ciudad de México, entonces empiezan a salir. Pero de todas maneras salen por temporadas, o sea, la movilidad es temporal. En las épocas en que no se siembra o no se levanta la cosecha, se salía a vender. Esta es una foto actual de la Ciudad de México, en donde se ponen aguas vendiendo los muebles que elaboran. Entonces están por temporadas vendiendo los muebles. Esta foto que se ve bastante mal, de un lado tenemos a la familia Nahua en la comunidad de origen, que se quedan las mujeres, los varones que se van a la ciudad a vender los muebles, y que al final del día era una migración que se podía seguir con la pertenencia comunitaria, y los ciclos personales y festivos más importantes eran en la comunidad de origen. ¿Sí? Entonces no se cambia el lugar de la vida. Esta es una celebración de Semana Santa en el pueblo de origen, de los que vimos antes. Bueno, el siguiente tipo de migración es una migración pendular. ¿Sí? Empiezan a desarrollarse en las zonas agrícolas y por lo tanto empiezan algunos contratistas a ir
zonas donde hay población indígena, ofrecer llevarlos a los campos agrícolas del noreste, sobre todo. Hay también en diferentes partes del país, hay diferentes cosechas, van cambiando los mercados de trabajo rurales, entonces ellos van aprendiendo a ponerse en contacto primero con los contratistas y después ya saben cuáles son las rutas, con quienes hay que hablar, ya tienen contacto con los dueños de los ranchos donde se puedan a contratar. Y entonces este mecanismo cambia. Anteriormente salían para vender sus productos y ahora salen para vender su fuerza de trabajo, ¿sí? También hay una migración temporal en determinadas épocas del año o en el ciclo de vida de mujeres y varones. Mujeres y varones antes de casarse se dirigen a la ciudad y trabajan una temporada en servicios, construcción y las mujeres en servicio doméstico y el cuidado de niños. Entonces van ganando conocimiento sobre los mercados de trabajo rurales y urbanos, aunque se vayan por temporadas. Y se van creando redes que después van a servir para la migración más definitiva que viene posterior. Entonces, estos tipos de movilidades, la vida habitual del ciclo personal se sigue haciendo en la comunidad de origen, se cumplen los cargos que se tienen que hacer y los servicios de la comunidad de origen, y posteriormente hay otro tipo de población, de migración también temporal, una que es con el programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá. Bueno, el primero es el programa Bracero, que es del 42 al 1964. Luego el programa de trabajadores agrícolas temporales, que es a partir de 1974 y funciona hasta la fecha. Y luego hay programas de visa H2A y H2B que se implementaron con Estados Unidos cuando se acabó el programa Bracero. Entonces, este tipo de movilidad cambia, pero no totalmente la vida de las comunidades, porque también es una migración temporal. Salen a trabajar en el marco de los programas y regresa sobre todo la población indígena. Sí, la población mestiza fue la que continuó con estas salidas a Estados Unidos, la población indígena no. Hay muy pocos casos que salieron fuera del programa, ¿sí? Entonces, en esta migración, lo novedoso es que las distancias son más largas, o sea, ya se van a Estados Unidos, ¿sí? Los periodos también son un poco más largos. Sin embargo, siguen saliendo de los mexicanos que están contratados, siempre son los otros, los más vulnerables, los estigmatizados, ¿no? Se reproduce todo esto en el nuevo medio en Estados Unidos. Los mestizos son los que tienen mejores trabajos, los indígenas son los que tienen los trabajos más fuertes, más pesados, más inseguros, peor pagados, en fin. Pero se adquiere conocimiento sobre los requisitos para para poder entrar en los programas, y se vive en espacios asignados como viviendas en general alejados de las zonas urbanas, sin tener mucha libertad de movilidad, constantemente supervisados y dispuestos a trabajar en las condiciones y los horarios que se les indiquen. Por eso hay biólogos que señalan que estos son los nuevos esclavos de la modernidad. El impacto del programa Bracero en la población indígena no fue tan grande porque después se regresaron. En la población mestiza, los que estaban mejor comunicados con los estados del centro para irse hacia el norte del país y estaban al pie del tren, siguieron migrando de forma documentada, ¿sí? Los migrantes indígenas esperaron décadas después para seguir migrando a Estados Unidos de forma indocumentada. Pero de todas maneras, esto no tuvo tanto impacto en las comunidades porque la gente regresó, el dinero que ganó lo invirtió, ya sea en tierras o en artesanías, en fin. Lo que ha tenido un impacto mucho más fuerte es el programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá y el programa de visa. Porque estos programas además se dan en el marco de otras migraciones, que es la migración indocumentada a los Estados Unidos. Entonces, esta pirámide de población, que es en dos comunidades diferentes, vemos que cambió totalmente. La pirámide tradicional es el de base ancha y se va y aquí ya no. Entonces, vemos cómo la migración impactó también a nivel demográficamente en las comunidades. Bueno, el otro tipo de migración es cuando ya no salen de manera temporal, sino de manera definitiva. Aquí yo señalo que es el primer cruce de fronteras terribles.
ya hay que hacer la vida en otro lugar. Se deja de ser campesino y habitante del campo para convertirse en un habitante de la ciudad. Se crea la red, ¿sí? Que definitivamente se consolida, ya que las redes se van consolidando y ahora ya no solo reciben a los paisanos varones que llegan por temporada, sino a familias enteras que llegan buscando trabajo y ya vivir en el nuevo medio, ¿sí? Principalmente la Ciudad de México fue la que recibió a este tipo de migrantes y posteriormente ya las familias enteras, ¿no? Aquí tenemos en esta gráfica que si bien los migrantes indígenas llegaron a la Ciudad de México, no todos llegaron al mismo tiempo, ni todos lograron tener las mismas condiciones. En la gráfica que para ustedes creo que es abajo a la derecha, en café, es los migrantes zapotecos que empezaron a finales de la década de los 40. En las 60 eso tiene un pico muy importante y va de la migración en los 80 porque ya se dirigen hacia Estados Unidos. Ya los que estaban en México, como decían ellos, México dejó de ser un lugar de oportunidades. Entonces ya empiezan a moverse de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Entonces baja la migración en la Ciudad de México. En la otra imagen ven un espacio que está lleno de tablas y todo eso, pues ese espacio de trabajo y vida de migrantes nahuas que llegaron en la década de los 60, entonces ellos ya no pudieron encontrar trabajos y progresar como lo hicieron los zapotecos y tampoco pueden irse a Estados Unidos porque no podían en ese momento porque no tenían las redes. Entonces ellos, la Ciudad de México, a pesar de las carencias y todo, seguía siendo una opción como no lo era ya para otros grupos, ¿no? Entonces, es como les dije, se crea el primer momento de rompimiento de fronteras étnicas y por lo tanto ya tienen que socializar y hacer la vida con sus hijos en el nuevo medio, ¿sí? En el nuevo medio, a pesar de vivir con otros pobres en la ciudad, el marcador de la etnicidad tiene una mayor estigmatización. Entonces son pobres, pero son indígenas en la ciudad. Entonces ellos, de alguna manera, para darles y seguir transmitiendo la cultura y la identidad a sus hijos, empiezan a crear organizaciones, fiestas. La imagen de arriba es la fiesta en Veracruz, la de abajo es en la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, ya viste que se consolidan las redes y se continúa, como es más o menos cerca, ¿no? Está dentro del mismo país, se continúa con la adscripción comunitaria. Entonces, arriba está la Junta de los Varones y el espacio que construyeron para poder tener sus juntas, sus reuniones, nombrar a las autoridades de México que los van a representar ante las autoridades del pueblo. El presidente municipal del pueblo va cuando se nombran, en fin. Entonces, siguen con la adscripción comunitaria. Viene la última etapa, que es la que continúa hasta la actualidad, que es la migración indocumentada hacia Estados Unidos, no de manera temporal, sino de manera permanente. Como ellos migraban posteriormente de la población mestiza, no lograron el programa de regularización que hubo para los migrantes indocumentados, que fue la tercera, nosotros le llamamos. Entonces, ellos no accedieron, eso se dio en 1986, entonces tenían que tener desde 1982 tenían que haber estado en Estados Unidos. Entonces, la mayoría no logró regularizar su situación migratoria. Entonces, siguen teniendo una mayor vulnerabilidad y peores condiciones de trabajo, porque no tienen documentos, ¿sí? Entonces, en las actividades que realizan, que en general son en los campos agrícolas, ¿sí? Son donde tienen pues, las peores condiciones, como ya les dije. Dentro de los indocumentados son los que sufren los mayores abusos y las condiciones de trabajo más precarias. Bueno, sin embargo, a diferencia de los mestizos, los mestizos empezaron a organizarse por clubes, porque lo impulsó el gobierno. Los indígenas, desde que empezaron a llegar, ellos empezaron a organizarse de manera informal y después ya de manera formal, formaron varias organizaciones para representarse ante sus pueblos, replicaron. Arriba está una de las fiestas que realizan en Estados Unidos. Cuando uno tiene las posibilidades de hacer la fiesta, abajo forman comités que para jugar a béisbol,
y el dinero que juntan, porque hacen competencias entre varios equipos, lo mandan para las obras que se hacen en el pueblo, ¿sí? Y bueno, ellos más rápidamente se lograron organizar, porque, como ellos dicen, no solo están pensando que posiblemente van a regresar, como sucede ahorita, que hay muchas deportaciones. Entonces dice, tenemos que prepararnos para el retorno, que nuestros hijos conozcan su cultura, su origen, las fiestas, las costumbres, ¿no? Pero también tenemos que prepararnos para vivir aquí y tener una representación aquí en el lugar donde vivimos y lograr tener mejores condiciones. Entonces, de esta manera, pues los santos patrones desde los diferentes pueblos han viajado desde los pueblos a las ciudades en el país y luego a diferentes ciudades en Estados Unidos. Estas son fotos en Estados Unidos, en algunas iglesias que les han permitido poner a sus imágenes. Por otro lado, costumbres y tradiciones también se siguen reproduciendo en el nuevo medio. Arriba es una foto de una curandera que va a Wisconsin, Green Bay, donde los migrantes, estos son mixtecos, trabajan en empacadoras de carne. Entonces, en ciertas épocas va para ayudarles con todas las dolencias, es un trabajo bastante pesado, en frío, en fin, ¿no? Entonces, ella constantemente está yendo a atender a los paisanos. Abajo es una banda de música que se forma, porque la tradición musical en Oaxaca es muy importante, entonces, y lo hacen también allá y le enseñan a los hijos también. Y luego los festejos, cómo adornan las velas, en fin. Entonces, todo esto se realiza en el nuevo medio. Entonces, en este tránsito, desde la ciudad a Estados Unidos, se van ampliando las identidades, ¿no? En el pueblo somos zapotecos, bueno, ni siquiera zapotecos, somos habitantes de tal comunidad. Por ejemplo, si yo soy de San Jerónimo Tlacochacán, ¿no? Cuando llegan a la ciudad, entonces adquieren un nuevo nivel de identidad. Dice, bueno, no puedo decir de Tlacochacán, que soy de Tlacochacán, ya tengo que decir que soy zapoteco. Y ahí se forman organizaciones indígenas también. Y en Estados Unidos, pues no tiene sentido decirle soy zapoteco, entonces se dice soy mexicano, soy latino, porque se hacen organizaciones por latinos o hispanos, o soy indígena, que en Estados Unidos se entienden, porque en México estaba estigmatizada su identidad, acá entienden que sus costumbres son muy novedosas para los norteamericanos y que tienen un valor, y entonces la reproducen allá también, ¿no? Entonces, se sigue con la pertenencia con los lugares de origen y se crean también organizaciones en el nuevo medio para representarse en el pueblo y para mejorar sus vidas en Estados Unidos. Esta es una imagen de los pueblos, esta es la zona de las que les hablé principalmente la Mixteca, y luego aquí hay una imagen del país y como en la primera migración, ¿sí?, de uno de los pueblos que es San Sebastián y Cananduta, fueron a 15 estados dentro del país. Hacia Estados Unidos fueron a 8 estados de Estados Unidos y fueron también a Canadá en el programa de trabajadores agrícolas temporales. Entonces, esta imagen, el pueblo de Nicananduta ha estado en México, con el polo más importante ahorita en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Estados Unidos, que llegaron primero a California, luego fueron a Washington siguiendo cosechas y de ahí los llegaron a contratar para empacadores para el Wisconsin Green Bay. Y el polo más importante ahorita está no en California, sino en Wisconsin. Han ido a Canadá en el programa de trabajadores agrícolas temporales y también han ido a la Saudita a la construcción, pero decidieron no volver allá. ¿Por qué se sigue manteniendo la identidad y la pertenencia? Hay una abundante literatura sobre este tema y se mencionan diferentes factores. Unos dicen que es por la exclusión, por la discriminación, por la explotación. Otros dicen que, además de eso, es un recurso para el tránsito migratorio y para el asentamiento. Otros por la necesidad de contar con referentes en el nuevo entorno, darle significado a su cultura en el nuevo medio. Y otros dicen que los nuevos recursos tecnológicos que están disponibles sí permite que se amplíe y que se tenga una comunicación más constante y se amplíe el territorio. Sí, estas diferentes explicaciones también han abonado a entender las formas organizativas formales o informales que tienen en los pueblos y que ha formado por los migrantes y que esto les da mayores recursos,
agrupan a la familia, potencializan y visibilizan su presencia y los convierten en un actor colectivo en el ámbito nacional y transnacional. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental, que estos pertenecen a comunidades que tienen formas particulares de organización. Entonces, estas formas particulares que vienen de la jerarquía religiosa, de la jerarquía en el ámbito religioso y político, y que crea una serie de deberes y obligaciones para los que son miembros de la comunidad, que se les llama ciudadanos. El concepto de ciudadano está en los pueblos y es aquel que puede responder ante los derechos y las obligaciones que tiene ante la comunidad. Entonces, esta adscripción no es voluntaria, a diferencia de las organizaciones, no si quiero pertenecer o no, pero la adscripción con el pueblo, si yo no respondo a lo que el pueblo me está solicitando, entonces pierdo la adscripción, puedo perder las tierras si son tierras comunales, ¿sí? Hay un desprestigio ante la comunidad y pierdo todos los vínculos. Entonces, esta forma de continuar con las obligaciones, los derechos y todas las instituciones que la acompañan, como la Guelaguetza, que es dar ayuda en la misma medida que se recibe, el techo, que es dar servicio gratuito y obligatorio, y el servicio puede ser desde los niveles más bajos de la jerarquía hasta llegar a ser presidente municipal, es lo que da la fuerza y, digamos, el contexto para seguir con la identidad. ¿Sí? Estamos haciendo actualmente un trabajo de archivo con un migrante que llegó en la década de 1950 a Estados Unidos. Entonces, se hicieron historias de vida, entrevistas, en fin. Y cuando él murió, la esposa me dijo que si quería trabajar en el archivo, que lo trabaja con otra colega que estaba la foto antes, y que es un agente que impulsó muchísimas organizaciones en Estados Unidos, pero él fue presidente municipal en su pueblo. Entonces, en el archivo seleccionamos los documentos en diferentes series, y una de ellas es la de las series de los paisanos de San Pedro y San Pablo de Cristepec, que él formó con sus paisanos, y a partir de las cartas empezamos a analizar diferentes elementos. Entonces, nada más lo voy a decir porque creo que ya tengo el tiempo. No, todavía. Pues, entonces no por eso. Sí. Entonces, este migrante quiso llegar a Estados Unidos durante la época del programa Bracero. ¿Sí? Es un caso singular de migración indígena, porque en general llegaron posteriormente. Él se fue a buscar la contratación de los braceros. Llega al norte y le dicen, no, pues la contratación ya está en el centro del país, te tienes que regresar. Dice, no, yo no voy a regresar, o sea, yo vine y me voy a ir hasta allá. Él se quedó muy chico de huérfano, tuvo que ayudarle a la madre para mantener a sus hermanas en diferentes actividades, fue creciendo. Después, en cuanto se casó, tuvo que empezar a dar servicio en la comunidad, que empezó desde cargos de pandaderos, de cuidar la puerta, hasta llegar a ser presidente municipal. Entonces, es una gente que tenía una gran experiencia en cómo se gestiona la vida comunitaria, ¿sí? Entonces, cuando llega a Estados Unidos, pues anda siguiendo cosechas, como todos los demás que pasaban sin documentos, y va viendo los lugares donde va levantando las cosechas y dice, no, pues aquí no puedo vivir con mi familia, y llega de casualidad en una de esas corridas, como le decían ellos, llega a Hillsborough, que está dentro del condado de Napa Valley, ¿no? No sé si han oído la zona famosa de los vinos. Entonces llega justo en un momento, bueno, un poquito antes, de que hay un cambio de tierras de frutales a viñedos. Entonces llega a recoger ciruelas en los campos, se acaba la temporada de la ciruela, los demás dicen, vámonos al otro lugar donde se puede recoger alguna cosecha, y él dice, no, yo me voy a quedar aquí y trabajo en lo que sea. Entonces le ofrece al patrón con el que le cantó las ciruelas que si le deja quedarse en una cabinita que tienen ahí, y que a cambio de eso él le hacía la limpieza del terreno, de la casa, luego va a buscar trabajo en una panadería. Total que se queda, y justo empieza el cambio de tierra de frutales a viñedo. Ese rancho en el que trabajaba lo compra una corporación, ¿no? Para tirar las ciruelas, sembrar viñedos, y necesitan mano de obra.
Entonces él se empieza a traer a los paisanos del pueblo y posteriormente de los pueblos vecinos. Entonces es un personaje clave, ya que posibilita la llegada de los paisanos, pero también es una persona con mucha experiencia en la forma de organización tradicional de su comunidad de origen. Entonces, en su archivo personal que nos lo ofreció la señora cuando ella estaba muerto, que entonces decía, no sé qué hacer con todos estos papeles, en los pueblos, cuando el presidente municipal o la gente que está en el cabildo tiene el cargo, tiene que presentar cuentas ante la asamblea cada año. Entonces, él tenía la costumbre de guardar todos los documentos, ¿sí? Para poderlo presentar ante la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando llega allá, pues se le ocurre, pues voy a guardar todos los papeles, ¿no? Entonces, todo lo que hizo en los años que estuvo allá, antes de morir, pues ahí está en papeles, sin que estaban sin organizar ni nada, entonces empezamos a organizar, ¿no? Entonces, en esta parte nada más les voy a analizar muy brevemente los documentos de la serie de dialéctica de Paisanos de San Pedro y San Pablo de Tequistepec. Entonces, en los fragmentos de las cartas sacamos tres tipos de elementos, ¿no? En primer lugar, en uno que encontramos es un aspecto que nos encontramos y que se ha trabajado poco en la literatura sobre la migración, es la importancia de los sentimientos, de las emociones en el proceso migratorio y en el proceso de construcción de una comunidad transnacional. Les voy a leer lo que más. Por este cariño que sentimos por nuestro terruño, ¿no? Unirnos como nuestros hermanos tequistepenses, sus nombres quedarán grabados en la lista de nuestros colaboradores y sobre todo en el corazón de nuestro pueblo, ¿sí? Esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es la estructura que finca la pertenencia a la comunidad. Dice, a esta larga distancia de nuestro pueblo de Tequistepec, siempre hablamos de la importancia que es la unidad para poder lograr la realización de tantas cosas que nuestro pueblo necesita. Nuestras familias que viven en el pueblo, a pesar de sus pobrezas, dan sus precios, muy frecuentemente las diferentes obras. Y es muy justo que los que estamos distantes también demos nuestro apoyo económico. Y finalmente tenemos actores que se vinculan con otros actores para crear una red que permite el flujo de diferentes recursos. Como veremos a lo largo del texto y en las citas señaladas, lo señalo, quiero expresar a ustedes mis agradecimientos por corresponder a la invitación de cooperación que les hice para la construcción. Tuvimos bien de cooperación a reunir una determinada cantidad de dinero, ¿no? El papel de las emociones, como les dije, es más reciente en los estudios migratorios. Estas son construcciones sociales y culturales que inciden a su vez en la sociedad y la cultura. Las emociones no son fijas ni inmóviles. Pueden cambiar de sentido y pueden llevar a la inmovilidad o a la acción. Son contextuales. Se juegan con un conjunto de nuevas experiencias en diferentes entornos que pueden derivar en acciones. Estas acciones también están enmarcadas en contextos específicos, tanto en los lugares de origen como en la llegada. Es una acción incrustada en contextos sociales y culturales que llevan a desafiar y a interpelar las emociones y normas aprendidas. Estas emociones juegan un papel fundamental. La nostalgia, la añoranza, son motores que se movilizan, las formas de seguir presentes en la comunidad, de dar los techos, servicios y cooperaciones que se requieren, de hacer las fiestas en el nuevo metro y crear organizaciones que lo representen ante el pueblo. Hay un autor que señala, es una forma de buscar la incorporación simultánea, tanto en la sociedad receptora como en la sociedad de origen. Bueno, por otro lado está la dimensión de la estructura que finca la comunidad. Como vemos, estos migrantes, pues tienen que seguir, si quieren seguir siendo ciudadanos del pueblo, tienen que seguir dando servicios, cooperaciones. Entonces, hay una serie de instituciones que se han ido refuncionalizando a través del proceso migratorio. Por ejemplo, antes en Guelaguetza se ayudaba a levantar la cosecha de los otros en el pueblo. Esto de ayudar en la misma medida, ¿sí? O sea, no es que yo te ayudé, ahora tú dame dinero porque yo te ayudé, no. Tienes que ir a dar la misma ayuda. Para hacer una fiesta, si te toca ser mayordomo,
pues es un gasto muy grande. Entonces, en Guelaguetza, los parientes paisanos llevan una serie de artículos. Por ejemplo, te dice, para la fiesta yo te doy 2 bolas. ¿Sí? Entonces llevan una lista, 2 guajolotes. ¿Sí? Para cuando a la persona que le dieron la Guelaguetza le solicita el que le llevó los guajolotes, que si te ayuda porque va a tener también algún compromiso, él tiene que darle los 2 guajolotes, no lo que valía en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces es un mecanismo de pues, conservar el valor de las cosas para hacer frente a los compromisos que hay que hacer. Cuando se va a la Ciudad de México, en Guelaguetza te pueden pedir que si te traes al hijo al hijo de tu hermano, a tu sobrino, ¿no? Te puede decir, oye, te puedes llevar a mi sobrino, te llevas al sobrino, te encargas de darle comida, alojamiento, hasta que busque un trabajo y se puede independizar. Y en Guelaguetza tú le puedes pedir, ¿no? A la misma persona que se traiga a algún pariente tuyo cuando él va a venir a la ciudad. Entonces es una ayuda que tienes que pagarla en la misma medida. Entonces estos mecanismos que funcionaban en las comunidades de origen se van refuncionalizando con la migración, ¿sí? El servicio que hay que dar en la comunidad, ¿sí? Cuando ya casi no hay hombres en la comunidad, entonces las mujeres o los hijos, después de que tengan más de 18 años, los pueden representar para dar el servicio, ¿sí? En algunas comunidades aceptan que si no está ni la esposa ni el hijo, pues que un primo, un sobrino o alguien lo represente y dé el servicio. En otras comunidades aceptan que se pague a una gente que sí está en el pueblo para dar el servicio. Entonces van cambiando los mecanismos, las instituciones, con tal de poder seguir con los mecanismos de adscripción a la vida comunitaria. Entonces, cuando salen, por eso crean las organizaciones. Entonces, del archivo que les comenté, crean 3 organizaciones. La de Paisanos de San Pedro y San Pablo de Tequistepec, otra organización como Mixtecos, como la Unidad Mixteca Oaxaqueña, que se juntan con otros mixtecos que están en Estados Unidos y forman su organización, y otra como Latinos, los Latinos Unidos con el Condado de Sonora. Cada una de estas organizaciones tienen objetivos específicos. La de San Pedro y San Pablo de Tequistepec, responder ante lo que le solicita el pueblo, dar las cooperaciones, los servicios, en fin. Los mixtecos, pues lograr visibilizar la presencia de los mixtecos, tanto en México como en Estados Unidos, y la de Latinos Unidos, ayudar sobre todo a los hijos de los latinos para que tengan éxito en sus estudios. Hay becas para estudios, también, bueno, hay cooperaciones para la gente que se mueve en Estados Unidos, poderla mandar a los pueblos, porque anteriormente siempre se quería mandar a la gente a los pueblos, eso es mucho más complicado, ¿no? Para enterrarlos en el pueblo de origen, ¿sí? Entonces, forman estas organizaciones. Aquí tenemos por años, desde 1950 hasta 2004, y de los diferentes lugares donde están los migrantes del análisis de las cartas del archivo, lo que han dado, lo que han participado. En ese momento están en Baja California, Estado de México, California, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, y las obras que realizaron desde el 52 hasta el 2003, ¿no? Que es este es el Comité de Paisanos de San Pedro y San Pablo de Tequistepec, que es la ampliación, por ejemplo, ayudaron para la construcción de una ampliación del jardín de niños, para la capilla, para un puente, para un museo comunitario, en fin, ¿sí? Entonces, y luego, finalmente, con esto acabo, está el análisis de los actores que se vinculan con otros actores para crear una red, ¿no? O sea, no solo el señor Morales, que es el dueño del archivo, que es el que está en medio, no lo alcanzan a ver bien, que es el que trajo a los paisanos a trabajar, que son los trabajadores que están alrededor de él en esa foto, en ese momento, es el que impulsa esta red y le da vida, sino que hay otros actores. Entonces, en esta otra gráfica tenemos, ¿no?, el señor Abraham, el señor Fidel, fin, y en diferentes lugares, tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, ahora tenía que hacer alguna reflexión porque pues, es un momento muy crítico lo que estamos pasando ahorita en México por las deportaciones. Entonces tenía que hacer una reflexión, ¿qué es lo que pienso que va a pasar? ¿No? O sea, tenemos la amenaza de que van a regresar mexicanos y colombianos a México. Y digo,
que lo hará, no en las dimensiones en que lo dice, pero lo hará y lo está haciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las poblaciones indígenas? Las poblaciones indígenas van a sufrir una mayor devastación que las poblaciones mestizas, porque son los más recientes, los que no están documentados. Teóricamente, según vas a sacar a los que tienen delito, es un delito, por ejemplo, que tengas una infracción de tráfico. Entonces, es obvio que van a caer, o sea, va a agarrar más indígenas que mestizos, porque ya tienen mucha más experiencia como manejar, que hay que respetar y todo esto, ¿no? Entonces, eso es el escenario, es muy complejo, pero por otro lado, dentro de la población indígena están los que están más asentados, más organizados. Estos tendrán menos deportaciones porque tienen algunas formas ya más de organización, saben qué hay que hacer, no hay que abrir la puerta si llegan y llegan. En sí no tienen un orden, en fin, tienen como más conocimiento de cómo moverse y qué hacer en ciertos casos. Los que llegaron más recientemente, pues no, esos sí van a ser los que van a regresar. Y tienen una ventaja, los más organizados también, los que tienen una historia más larga de migración, que es la que les expuse, es que así como las redes sirvieron para llegar, las mismas redes van a servir para regresar. Esto es, si yo vivo en Chiapas, en un pueblo en Chiapas, que ahorita está amenazado por el crimen organizado y me deportan, ¿no? Pues no voy a llegar al pueblo de Chiapas. Que si tengo paisanos en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, puedo llegar a esos lugares. Entonces, hay un mecanismo que sigue siendo de protección en ganar territorios que les comentaba, ¿sí? Que les dan una mayor fortaleza, ¿sí? Ante la que sirve para la deportación. Entonces, las mismas redes que sirvieron para ir pueden servir para regresar. En su momento, durante la crisis del 2008, ¿no? En Estados Unidos, que muchos se quedaron sin trabajo, las redes también ayudaron para que la gente pudiera quedarse, porque muchos se quedaban sin trabajo y sin posibilidades de tener ingresos. Entonces dieron dos mecanismos. Uno es que los parientes de México les mandaban dinero a Estados Unidos, ¿no? No, lo contrario que pasa siempre. Y la otra fue que siguieron el mecanismo de cuando llegaron allá, que es juntarse entre varios y alquilar una vivienda. En lugar de que ya cada quien tenía su vivienda, pues ahora varias familias dejaban los que estaban rentando, varias familias iban a... Entonces, han tenido estos mecanismos, ¿no? De saber cómo moverse, apoyarse, ¿no? Reagruparse, ¿no? Para momentos críticos que los han tenido desde la primera migración a la Ciudad de México. En México es un lugar de progreso, pero ya tenemos la migrar, tenemos la red, entonces vamos a otros espacios, vamos ganando espacios y esto es un mecanismo de protección. ¿Sí? Y no sé qué más puede pasar porque es algo muy reciente. Bueno, la otra hipótesis también es que uno de los detonantes fuertes digamos, que fomenta más la identidad ante la mayor estigmatización, exclusión y xenofobia, va a suceder como sucedió en esta marcha, ¿no? Que ante amenazas muy fuertes se junta la comunidad y crean condiciones para protegerse, ¿no? Marchas, ¿no? Lobby con organizaciones de apoyo a los migrantes, en fin, quién sabe qué tanto se podrá, pero seguramente lo que va a hacer es, ¿no? A exacerbar más de que se fortalecen las identidades y se agrupan y se organizan para enfrentarse a eso. Y pues a ver qué va. Ya veremos. Esto es muy reciente y pues vamos a esperar a ver cómo va. Y muchísimas gracias. ¿Me parece? Muchas gracias, Marta, David, Marta y Judith. Pero antes de dar la palabra, si te quieras probar cualquier cosa, te decirte que yo muy mal recibo lo que os acabo de decir, muy útil para nosotros, porque para los estudios de este libro que tienen en Asturias, mucho interesante metodológico para serviros. Y también pienso yo, para el análisis refractivo, lo que fuera la migración asturiana a América, es un estudio de las emociones. Creo que abre vías nuevas, interesantes,
para que seamos entender qué fue aquello que todavía está por estudiar por sociólogos, por historiadores, sobre todo, creo yo, por antropólogos. Muchas gracias. Y ahora tenemos poco tiempo, pero aún así, para alguna intruja, que abre la palabra. Vamos a ver, yo tengo una curiosidad un poco colateral. Hará unos 6 años, yo creo que fue en 2019, yo estuve en la Universidad de Oaxaca con unos colegas de la universidad y yo creo que era un centro de formación del profesorado y había profesores de la lengua indígena que preparaban a los futuros maestros para llevar la lengua a las escuelas. Lo que quiero preguntar es cómo se está desarrollando este programa, con qué incidencia y qué incidencia tiene desde el punto de vista de la vitalidad étnica de la zona. Estoy hablando en concreto de Oaxaca. Sí, Oaxaca es una de las zonas en donde se está fortaleciendo la lengua en general. No solo por estos programas, sino también por la movilidad. O sea, que conforme vamos, ellos también van viendo la importancia de mantener las costumbres, de mantener la lengua. Son recursos, ¿no?, que les ayuda para enfrentar diferentes situaciones. Entonces, no solo el programa, también en las comunidades indígenas de Oaxaca, está el caso de San Jerónimo Tlaxcahuaya, se construyó una secundaria para lenguas indígenas. Entonces, en San Jerónimo ya se había perdido la lengua. Entonces, cuando se construyó, cuando se construyó, entonces empezaron a pagar maestros para recuperar la lengua. Entonces, hay esos aspectos, hay pérdidas, pero hay recuperación por proyectos específicos, efectivamente. Y son de las 5 lenguas más importantes, ¿no? Mixteco, zapoteco, que están en Oaxaca. Sí. Entonces, sí, en esas lenguas sí hay un proceso definitivamente de recuperación y de fortalecimiento, no solo de la identidad, sino también de la lengua. ¿Sí? Otra intervención. Todas no, o sea, todo está en español, ¿sí? Y no hay ningún programa, no, aunque sí están los cambios en el artículo, pero no hay ninguna parte donde diga las demás lenguas son lenguas oficiales. ¿Sí? Sí, hay amparo, pero no está todavía. Sí, exacto. Ajá. Sí, pero es la que es la lengua oficial, es la única que se habla. A eso me refiero, ¿sí? Y sí, los cambios en la Constitución están llevando a que efectivamente hay que ver qué hacer. Ahora, ¿qué hacer? Pues es todo un tema. 68 lenguas, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es todo el tema todavía, ¿no? Sí. ¿Alguna intruca más? Hay, perdón, Paz, también está. Quería preguntar cómo influye en fiestas identitarias como es todo el sistema de cargos y las monedas, es que la gente esté transformándose los ritos basados en el acreditismo en las corrientes evangelistas. Pues todo un tema. Sí, la entrada de nuevas religiones y nuevos partidos políticos en las comunidades de origen es todo un tema, efectivamente. En algunas comunidades, los que ya tienen una religión diferente, ¿sí? En algunas comunidades se les permite que no participen en el sistema de cargos religiosos, ¿sí? Pero sí en la jerarquía política, que además ya no es como antes, que estaba un cargo religioso y un cargo político, ¿no? Sino son dos jerarquías separadas. Entonces, puedes no participar en nada de la iglesia, pero sí participar en los cargos políticos. Aunque está la fiesta del pueblo y tienes que ir, en fin. Entonces, es toda una discusión, pero digamos que se permite. En otros lugares sí sí tienen que participar, entonces como que hay todavía como mucha discusión que hacer al respecto. Y hay una penetración fuerte de otras religiones, es cierto. Esa es una. Y la otra cosa que me comentaste.
Ujú. Sí, hay una gran cantidad de religiones y también hay en los migrantes en Estados Unidos, hay otras adscripciones, o sea, también hay, ¿sí? Entonces sí, o sea, obviamente no todos, o sea, estoy hablando en general y en algunos grupos. Al verlo específicamente en cada comunidad, pues tendríamos que analizar qué es lo que esa comunidad hace para mantener, como les decía, es una cosa muy flexible. En algunas comunidades dicen, bueno, pues si no es, tú crees en otra cosa, puedes nada más participar en tales cosas que no tienen que ver nada más con la religión, pero tienes que participar, ¿sí? En otras comunidades es más mandatorio que hay que hacerlo, ¿no? Ciertas cosas. Pero sí, efectivamente, yo creo que, cuando no me preguntaste y yo te decía, el tema de los partidos políticos y el tema de la religión son cambios importantes, ¿sí? Entonces sí habría que analizar específicamente cómo está pasando en cada uno de los pueblos, ¿sí? El otro cosa que es muy interesante también es el papel de las mujeres, ¿sí? O sea, empezamos sustituyendo a los varones, pero en sustitución, cuando regresaban los varones, ellas ya no podían participar en las asambleas, ¿sí? En algunas comunidades ya se les permite participar en las asambleas. En algunas comunidades la herencia es para los varones, ¿no? En algunas comunidades las mujeres que fueron migrantes y que aportaron dinero para el grupo familiar, que están demandando para participar en la herencia. O sea, hay muchos cambios que se van dando, pero hay muchos cambios que se han dado también a lo largo del siglo XX y XXI, ¿no? Entonces, es ver cómo se van dando estos reconocimientos. Y yo creo que realmente lo interesante es cómo se va modificando, cambiando, ¿no? Para poder continuar con estas formas de organización. Bueno, tengo que pedir disculpas porque a mí la vida, pero ya no tenemos tiempo. Son las 7 y tenemos que pasar a los 2 meses que nos quedan por ver. Y recordaros que, bueno, mañana seguimos. Muchas gracias.